Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico. El centro es una organización sin fines de lucro que lleva 10 años trabajando en Puerto Rico y que se fundó por dos periodistas investigativos, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano, que se fueron de sus medios de comunicación para fundar una entidad independiente que pudiera hacer investigación periodística. Yo llegué al centro, yo soy periodista, he trabajado en distintos medios de comunicación en Puerto Rico, en radio, en televisión, en prensa escrita, como editora, como productora, como persona que hace café y todas las tareas que nos toca hacer a todos. Llegué al centro como periodista para hacer investigaciones hace 5 años. Estuve varios años haciendo freelancing para el centro, eventualmente fui editora y eventualmente me convertí en la directora ejecutiva de la organización cuando se retiró nuestra directora fundadora. Así es que llevo 5 años allí con un grupo de periodistas extraordinarios que hacen un trabajo importante, muchas veces unnoticed, muchas veces un trabajo que a veces no es valorado por la prensa comercial, ¿verdad? Pero que sí ha ido desarrollando una serie de personas que lo siguen, que lo apoyan y que ha logrado un grado importante de influencia en la discusión pública en Puerto Rico y en los medios de comunicación, así como entre los políticos y las personas que toman decisiones. Hoy les quiero hacer una breve introducción del trabajo que venía haciendo el centro antes del huracán María y cómo entonces el huracán María cambió nuestra dinámica de trabajo de una manera importantísima. El centro durante este tiempo esencialmente trabajaba historias que están ancladas, ¿verdad?, en el trabajo investigativo y en valores de derechos humanos, historias que tratan de revelar nuevas cosas, historias investigativas que tienen una vocación explicativa porque incluyen infografías, videos, elementos que aportan a entender temas complejos y se ha centrado en su reporteo en los temas fiscales. Como ustedes deben saber, Puerto Rico tiene una severa crisis fiscal desde hace varios años, también en temas ambientales, temas económicos, de salud y políticos, por supuesto de corrupción. En muchos casos, como les digo, nuestras investigaciones han tenido una importante influencia en el debate público, han generado investigaciones en la legislatura de Puerto Rico, pero también en Estados Unidos, en el Senado estadounidense. Antes de que llegara el huracán María, estábamos muy enfocados en el trabajo de rendición de cuentas de la Junta de Control Fiscal, una entidad impuesta por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para dirigir el destino fiscal del país que estaba en un barranco. Así es que hemos hecho un trabajo muy importante en ese renglón que de hecho ha sido apoyado por esta universidad mediante becas para producir investigaciones. También hemos tratado de entender la deuda pública. De repente Puerto Rico se encontraba en esta gran crisis fiscal y nadie sabía cómo habíamos llegado ahí. Nos tocó a nosotros como periodistas entender lo que significaba esa crisis fiscal, empezar a leer cantidad de material, la mayoría de ese material en inglés, sobre cómo los países llegaban a una crisis de ese nivel y a tratar de explicar términos muy complejos a la audiencia. Así es que en eso nos habíamos estado concentrando bastante en los últimos años y habíamos hecho un trabajo bastante importante. También en los últimos años, otra cosa que habíamos estado haciendo mucho era establecer alianzas de republicación y alianzas estratégicas mediante las cuales
le ofrecíamos nuestro contenido a medios de comunicación, no solamente de Puerto Rico, sino de fuera, de Centro, Suramérica y de Estados Unidos. Habíamos empezado a traducir algunas de nuestras historias más importantes para también ofrecerlas a medios de comunicación en inglés, y ya se habían empezado a dar unas colaboraciones importantes, como por ejemplo con el periódico Miami Herald y el Nuevo Herald, Latino USA, Futuro Media Group, Listín Diario en República Dominicana, Diario Libre, y otros medios de comunicación según los proyectos que estábamos desarrollando. Y entonces llegó el huracán María. ¿Quién me lleva mi tiempo? Ok, me voy a fijar en ti. Llegó el huracán María. El huracán María nos agarró completamente desprevenidos, con los pantalones abajo, como decimos en Puerto Rico. No teníamos un plan, no teníamos un plan organizativo como entidad, no teníamos un plan editorial. Pensábamos que lo que venía era otro chubasco. No teníamos alternativas de comunicación entre el equipo internamente ni hacia el mundo. Muchos estábamos atendiendo problemas familiares, nuestros vecinos, nuestras familias estaban pasando unas crisis como todos los puertorriqueños. Nuestra sede, nuestro lugar de trabajo estaba cerrado, sin electricidad casi por 3 meses. La dificultad para conseguir gasolina y ni siquiera llegar a la oficina o ir a reportear al campo era muy limitada. Especialmente en las primeras semanas, diría casi los primeros 2 meses. Y estábamos trabajando 24/7 desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno de Puerto Rico, donde había unas limitaciones también, por supuesto. Comenzamos pronto a recibir apoyo de distintas personas y de distintas entidades. La comunidad puertorriqueña en Nueva York, tengo que decir que fue la primera que nos envió unos kits solares para poder cargar teléfonos celulares con energía del sol. Y eventualmente otras entidades como la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Alberto y su equipo de trabajo, nos hicieron llegar unos kits de teléfonos satelitales y de internet satelital. Y eso nos ayudó mucho a arrancar y a mejorar y a trabajar con menos limitaciones. También las universidades nos lanzaron muchas propuestas para de alguna forma colaborar con nosotros. Algunas se concretaron, otras están en proceso. Medios como Latino USA incluso contrataron al centro para producir contenido para ellos desde Puerto Rico. Y las fundaciones también tocaron a nuestra puerta y también hicieron una importante aportación para que el centro pudiera tener una estabilidad mejor y también contratar a nuevos periodistas. Nuestro equipo de trabajo antes del huracán era de unas 5 personas a tiempo completo, que se expandía hasta 10 personas entre los tiempos parciales y los freelancers que entraban y salían. Actualmente es de 7 personas a tiempo completo y además tenemos un grupo adicional de 7 personas entre traductores, freelancers, documentalistas, etc. La cobertura del huracán María en el centro, de las primeras historias que nosotros publicamos fue una historia sobre la montaña, lo que estaba pasando en el pueblo de Utuado, que es en el centro de la isla, uno de los pueblos más afectados por el huracán en la zona rural. Y en cuanto llegamos allí, nuestro reportero se dio cuenta que allí se estaba racionando la comida y racionando el agua porque la gente no tenía ni siquiera cómo salir a veces de su casa. Una situación espeluznante realmente. La gente tenía que caminar por horas solo para conseguir papel toalla o papel de baño o cosas básicas. Así es que esa fue una de las primeras historias que publicamos y fue bien importante porque la mayoría de los medios de comunicación, especialmente extranjeros que estaban aterrizando en Puerto Rico, una vez empezaron a ver esta historia, se lanzaron para el campo
y salieron de la zona metropolitana donde naturalmente estaban más concentrados. También publicamos historias sobre el tema del agua contaminada, temas de seguridad pública, el tema del diésel y conseguir gasolina y cómo entonces eso creó todo un área de oportunidad para los especuladores del diésel. Distintas historias, el tema de las plantas eléctricas y los generadores que se estaban convirtiendo también en un problema de salud pública. Y publicamos una historia que creo que fue muy importante también el 22 de octubre, casi un mes después del huracán, en conjunto con el periódico Miami Herald, sobre dónde se titula Huracán María, dónde falló el operativo de respuesta. Y básicamente fue un pase de balance, hicimos múltiples entrevistas, más de 20 entrevistas a todos los funcionarios clave de todas las agencias del gobierno para ver cómo se contradecían en sus versiones en cuanto a cómo respondieron a la emergencia. Y la historia es el resultado de ese trabajo de investigación que hizo la periodista Omaya Sosa y luego se le unió la periodista Patricia Macei para indagar en esas discrepancias y poder hacer un diagnóstico de qué fue lo que falló. También publicamos historias sobre el toque de queda, sobre, por supuesto, las muertes, que es un poco el case study que nos interesa más en la tarde de hoy. Cuando 3 días después del huracán, nosotros logramos armar de nuevo nuestro equipo de trabajo, nos logramos encontrar, porque no teníamos forma de comunicarnos por teléfono, logramos de distintas maneras llevarnos el mensaje de que íbamos a encontrarnos en un punto en San Juan. Y ahí llegamos todos, pusimos la página en blanco y dijimos, bueno, todo lo que habíamos pensado que estábamos trabajando, todas nuestras historias quedan en hold y ahora vamos a hacer una nueva agenda de trabajo, evidentemente, que el país se nos cae encima. Así es que de esa reunión editorial surgió el primer tip que trajo Omaya Sosa. Omaya es una periodista que por muchos años ha trabajado el tema de salud, así es que tiene muchas fuentes en las clínicas, en los hospitales, etc. Y Omaya estaba recibiendo muchos tips de que las personas, los cuerpos se estaban acumulando en las morgues y en los hospitales. Que muchas personas estaban muriendo y que la cifra inicial que estaba el gobierno planteando, que era de 6 muertos, no correspondía con lo que se estaba viendo en todas partes. El gobernador, de hecho, 2 días después del huracán, en su conferencia de prensa, dijo que él anticipaba que no serían más de 13 personas. Luego, 3 días después, el gobernador anunció que la cifra había subido a 16. Y ahí fue cuando llegó Donald Trump a Puerto Rico e hicieron esta conferencia de prensa magna donde el presidente de Estados Unidos se felicita a sí mismo por tener un conteo tan bajo de muertos. Esa misma tarde, prácticamente 3 horas después, el gobierno tuvo que subir su cifra a 34. Paralelamente con este dilema político, con este circo político, comenzamos a recibir información contraria de los hospitales y empezamos a visitar los hospitales. Definitivamente lo que pudimos ver en los hospitales eran muertos y muertos por todas partes. Incluso hospitales cerrando porque no podían ni siquiera manejar los cadáveres. También empezamos a hablar con personas en la montaña y nos empezaron a llegar los tips de que personas estaban enterrando a sus muertos en fosas comunes porque el gobierno, las entidades de gobierno que tenían que recibir los cadáveres no estaban operando. No tenían electricidad, no tenían personal, no estaban
funcionales. De manera que todas esas cosas juntas nos permitieron construir, ¿verdad?, una serie de historias donde se dejó ver que definitivamente había un problema con el conteo de personas muertas. El gobierno reaccionó un poco, yo creo que esto está en orden, así que es un timeline. El 28 de septiembre hicimos la primera historia, luego el 2 de octubre el secretario de Seguridad Pública admitió que debía haber más muertos. Eventualmente dieron a conocer las estadísticas que tenían de los 10 días que siguieron al huracán, y al compararlos con el año anterior se mostraba un aumento de un 43%. El caos en los hospitales operacionales, el gobierno decía que montones de hospitales estaban operando y realmente la mayoría de los que nosotros visitábamos no podían aceptar pacientes porque no tenían electricidad, no podían operar ningún paciente. Así es que no estaban operacionales. También entonces publicamos una historia que reseñaba decenas de casos confirmados relacionados al huracán María, mientras el gobierno mantenía su cifra. En ese momento ellos mantenían la cifra en 34, ¿sí? Todavía no habían subido a 64. Y bueno, todo esto fue una secuela, ¿no?, de historias que se publicaron, obviamente el gobierno reaccionando. Y más recientemente una historia que publicamos muestra cómo el gobierno no tenía un plan de respuesta a la catástrofe del huracán, y inclusive no había estado por muchos años inspeccionando los hospitales y las clínicas de salud en Puerto Rico. Así es que como parte de este proceso nosotros empezamos a solicitar decenas de documentos y de información al gobierno todos los días, y el 8 de febrero de este año finalmente radicamos una demanda contra el Registro Demográfico de Puerto Rico por ocultar información de las muertes. Estábamos solicitando específicamente la base de datos de causas de muerte en Puerto Rico actualizada, los certificados de defunción de las personas muertas después del día del huracán o desde los días previos hasta después del huracán, los permisos de enterramiento y permisos de cremación. ¿Y qué se me queda? Esos documentos. El gobierno nos los negó, así es que radicamos esta demanda, y una semana después CNN también radicó su demanda y esa demanda fue consolidada con la nuestra. Esa demanda la ganamos la semana pasada, y el gobierno, estamos en el proceso de coordinación con el gobierno para la entrega de los documentos en los próximos días. Como parte del trabajo de reporteo que estábamos haciendo y ante la falta de información que teníamos, en diciembre lanzamos un cuestionario en línea para que la gente reportara sus casos de familiares muertos, para levantar una base de datos propia que nos permitiera confirmar más casos y seguir sosteniendo, ¿verdad?, nuestra hipótesis de que habían más muertos que los 64 muertos oficiales. También en ese mes, sí, me parece que fue, no, después, en febrero, el gobierno anunció que en diciembre el gobierno aceptó que había que hacer un recuento de muertes. Originalmente se lo habían encomendado al secretario de Salud de Seguridad Pública, el mismo que había hecho un conteo erróneo, Héctor Pesquera. Y eventualmente en febrero se lo encomiendan el estudio a la Universidad de George Washington. 2
Ese cuestionario produjo una serie de informaciones muy importantes que vamos a publicar en los próximos días y que sigue generando información. La gente lo sigue completando y enviándonos casos. Lo hicimos en colaboración con Quartz, que es un medio especializado en periodismo de datos. Y como una cosa que puede parecer periferal al tema de las muertes y al tema del huracán, veníamos ya hace un año trabajando colaborativamente con un grupo de periodistas caribeños en una serie sobre el tema de cambio climático y su impacto en el Caribe. Imagínense que cuando vino el huracán hubo que parar todos los reportajes y volver a poner la página en blanco para arrancar de nuevo con el reporteo del impacto del cambio climático en el Caribe. Y como resultado de ese trabajo colaborativo publicamos también en abril una serie de historias sobre el impacto en las Islas Vírgenes, en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes estadounidenses y en Puerto Rico, así como en Santo Domingo, en Panamá, del cambio climático. Obviamente la historia de Puerto Rico mostraba las décadas de negligencia gubernamental en la preparación para el cambio climático en el Caribe. ¿Cómo vamos? Súper. Ok. Solamente quisiera mostrarles cómo lucía nuestra base de datos inicial a casi un mes del huracán, un mes y medio quizás. Estos eran los tips, este era el tipo de tip que teníamos. Suicidio Ayola. Un suicidio que alguien nos dijo que había pasado en algún sitio, no sabíamos dónde. María Esther Vallés, suicidio Moca. Un suicidio que se reportó en algún medio, pero no teníamos el nombre de la persona, no teníamos pistas para buscarlo. Y así por el estilo. Murió en el hospital Pavía, padecía de alta presión, padecía múltiples condiciones, o sea, una cosa tan y tan poco precisa, difícil de investigar, o sea, era un trabajo que había que ir puerta por puerta. Y así se fueron las reporteras, puerta por puerta. Se iban durante el día a los pueblos de la isla, iban y hablaban con las personas de manejo de emergencias, iban y hablaban con el alcalde, las personas del municipio, hablaban con los vecinos. Era un trabajo de reporteo con lápiz y papel, porque eso era lo que había, o sea, eso era lo que había, como, bueno, como virar décadas atrás, ¿no? Y así se va viendo la base de datos ya más reciente, digamos, con casos que, bueno, esto tiene muchos más campos que no podemos abarcar aquí, pero que tiene ya la edad de las personas, la ocupación de las personas, el municipio en que murieron, el municipio en que residían, ya una cosa mucho más sofisticada que nos permite hacer gráficas, hacer otro tipo de acercamiento a la información. Ese ha sido nuestra Vía Crucis. Y les dejo aquí con algunas fuentes de información. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Primero que todo, a nombre de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, gracias por la labor que hacen por nuestro pueblo y por visibilizar esas voces que intentan callar muchas veces. Gracias. Como periodista que estuve los primeros meses cubriendo, sé lo difícil que fue estar en la calle y estar perdido, sin esos recursos que estamos acostumbrados los periodistas a tener y estar básicamente improvisando en el momento, siendo lo más responsables con la profesión. Te pregunto, ¿qué ha aprendido el Centro de Periodismo Investigativo para en un futuro atender este tipo de casos? ¿Tienen algún tipo de plan, algún tipo de proyecto para poder atender este tipo de casos? Y
¿piensan seguir el rastro de algún tipo de historia que puedan servir como anticipación a posibles asuntos que se desprendan de la crisis posterior al huracán? Sí, definitivamente. Sobre las lecciones aprendidas en términos de preparación, definitivamente, como la mayoría de la ciudadanía, tenemos que ser más precavidos y tener un plan de encuentro, un plan de comunicaciones, un lugar alterno de encuentro, es decir, una serie de cosas esenciales que no tuvimos. Definitivamente Puerto Rico nunca había pasado por una tragedia como esta, así es que tampoco tenemos que, ¿verdad?, latigarnos con eso, sino simplemente saber que de aquí en adelante esto puede pasar más veces pronto. Y en el sentido de seguimiento a las historias que surgen de todas estas personas fallecidas por el huracán, definitivamente tenemos muchas historias en proceso que se van a publicar en las próximas días, semanas y meses. Sí. Sí, hola Carla, soy Hola. Carolina de Radio Ambulante. Gracias por tu trabajo. La pregunta es, me imagino, no he pasado por una catástrofe así, pero me imagino que ser periodista y ver a tu país en pedazos, y nosotros tenemos un reportero en Puerto Rico, Luis, Sí. y para él fue un mes, o sea, un periodo muy difícil, pero mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes en el Centro de Periodismo Investigativo para cuidarse y no perder la cabeza? Y si hay alguien dándoles apoyo a los periodistas en este proceso de reportería que debe ser súper difícil. Y si puedes hablar, yo sé que no es mi intención poner una pregunta muy emocional, pero si puedes, porque te oí suspirando un par de veces, entonces si puedes como hablar de cómo hace uno como periodista para, y si uno está preparado para eso, porque en teoría como periodista uno sí puede estar preparado con esas entrañas, pero no sé si puedes elaborar un poquito. Gracias. Sí. Pues la verdad es que no hemos tenido ninguna sesión de terapia individual o grupal. Hemos trabajado. Realmente el instinto de todo el equipo de trabajo fue salir a la calle, trabajar. Trabajamos por meses, casi los 7 días de la semana, sin que nadie ni siquiera pensara en otra cosa, porque fue muy instintivo la forma en que, y muy espontáneo, la forma en que todo el mundo reaccionó. Y creo que eso fue bien importante para nosotros como equipo, como que conocernos de esa manera, en el sentido de tener ese compromiso por encima de muchas otras cosas y de nuestras vidas personales y de nuestros dramas familiares. Fue importantísimo. No creo que hemos pasado por un proceso todavía de procesar nuestra brega y las situaciones que hemos estado viviendo todos. Estamos todavía trabajando, yo diría que sin parar. Así que, pero sí tenemos previsto que en algún punto de este año tengamos un evento de esta naturaleza donde podamos como que ventilar algunas cosas y quizás mirar para el frente y decir cómo esto pudo ser diferente o cómo lo pudimos pasar mejor. Definitivamente todos necesitamos vacaciones, en algún punto las trataremos de tomar en lo que queda de año, pero todavía queda tanto por hacer que de repente es muy difícil. Apenas el gobierno nos va a entregar estos datos, o sea, y todo lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva analizar esa información y reportar sobre ella. Es fuerte. Yo creo que quizás sería menos fuerte si también sintiéramos que hay más medios de comunicación reportando sobre esto y que estuviéramos como que compartida la tarea, pero siento también que por una parte los medios locales han estado muy concentrados en trabajar con las versiones oficiales de todas las historias y eso no ha sido muy bueno. Y por otra parte, pues los medios también extranjeros que llegan, pues no se quedan. O sea, van, entran y salen, hacen historias que a lo mejor hacen una buena historia y hay muchas buenas historias que se han contado por los medios estadounidenses, definitivamente.
pero no, las historias de fondo, las más importantes, y yo pienso que la de las muertes es la más importante, francamente, no las han abordado consistentemente. Entonces, en ese sentido, pues también uno siente como que la responsabilidad de hacerlo. Y ahí estamos.